presentar el caso que se llama Un sangrado rebelde. Es el caso de un paciente masculino de 27 años de edad que como antecedentes es tabaquista de 7 pastillas y consumo de alcohol social. Los fines de semana no especificó qué bebidas, pero consumo solamente social, que tiene el antecedente de una internación del 18 de octubre al 21 de octubre por una fractura bimandibular por caída de propia altura con TEC sin pérdida, por lo que se le indica antibióticos amoxiclavulánico y fijación intermaxilar. En ese momento se va de alta y reanuda la internación el 27 de octubre al 29 de octubre para reducción y osteosíntesis, continuando el tratamiento antibiótico en ese momento. En ambas internaciones controló el dolor con paracetamol, ketorolac, tramadol y dexametasona. Cuando se va de alta con paracetamol, ibuprofeno y tramadol de rescate. El día 1 de noviembre, el paciente consulta por melena en las últimas 24 horas, asociado a un episodio sincopal. Refiere que durante la última internación tenía dolor abdominal y luego del alta un episodio de hematemesis que se dio en forma espontánea. El paciente ingresa vigil, hemodinámicamente estable, normotenso, normocárdico, y en el laboratorio presentaba una caída de 20 puntos del hematocrito, el previo era de 40. En el electrocardiograma era sinusal, tenía una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, PR de 0,16, QRS de 0,08 segundos, sin alteraciones del segmento CT, y se le realizó tomografía del cerebro y ecografía abdominal que no tuvieron hallazgos de relevancia. En el primer laboratorio que se hizo, como ven, se ve la caída del hematocrito de 42,5 a 20,9. En ese contexto recibe 2 unidades de glóbulos rojos, que sube 3 puntos del hematocrito, y luego una segunda unidad de glóbulos rojos y se le realiza la primer videoendoscopía digestiva alta. Sí, sacamos los. Bueno, ahí en la primera endoscopía lo que vemos, perdón, me saco un toquito para hablar. Lo que vemos son restos hemáticos con un lecho ulceroso de 10 milímetros y un vaso visible, ¿sí? Que como dice la impresión diagnóstica sería un Forest 1A en la clasificación. Y hay, ¿cómo? 1A, claro. 1A, y en ese contexto se hizo, o sea, hemostasia y se colocaron 2 clips. Ahí en el postoperatorio de la posterior a la endoscopía viene a terapia intermedia para monitoreo hemodinámico. Y ahí lo que mostramos en el laboratorio es cómo siguió este chico con su laboratorio, que pese a la primera endoscopía y a hacer la hemostasia y a las transfusiones que había recibido, seguía cayendo su hematocrito, ¿sí? Siempre sin descompensación hemodinámica. Ahí se le hace una segunda endoscopía, donde sigue con el vaso visible, 10 milímetros el lecho ulceroso. Vemos que estaba el clip. Lograron también hacer hemostasia y ahí pasa a el 2A, digamos, la úlcera duodenal. Bien, esa fue la primera, que fue el 3 de noviembre. Continúa con caída de hematocrito todavía. De 27 pasa a 24, o sea, sigue sangrando activamente, el chico este sigue teniendo episodios de melena. Se me entró. Bueno, y acá recibe una unidad de glóbulos rojos, como sigue cayendo, recibe otra, y se decide hacer una tercera endoscopía. Acá un poco la pregunta también es, ¿alguna vez vieron un paciente y más de esta edad que tenga que hacer reiteradas veces endoscopías para frenar el sangrado? Eso es lo que nos pasó de novedoso, digamos, de este caso. Claro. La verdad que por la edad que tiene, sí, no es algo habitual. Es algo que, de hecho, si vos te presenta un paciente con hematemesis y 20 y pico de años, estás en un mal. Claro, sí, tal cual. Eso fue también uno de los diagnósticos. Eso bueno, el antecedente de consumo de aire y todo, las dos principales causas son el coacto y los aires, las úlceras, así que una actividad siempre, una edad, y
Y sí, no sé si estaba en cara posterior del duodeno o Sí. estaba. Las cara- lesiones de cara posterior son mucho Exacto. más difíciles de tratar Sí. porque cuando vos entras a la segunda porción es como que pega un codo para allá. Porque vos entras a la rodilla y si tenés que tratar la cara posterior, te queda el endoscopio a contramano. Entonces, a veces son difíciles de tratar, pero bueno, y aparte si son grandes, Sí, tal cual. más de 1 centímetro, o pedir 1 centímetro también. Sí. Son todos factores de... Exacto, es como está diciendo Martín, de lo que estuvimos leyendo también, digamos, el factor de riesgo que tenía a resangrar es la localización justamente, que estaba en cara posterior del bóvedo duodenal, y después ya vamos a ver que la tercera agregó como una más. El tamaño, ¿sí? Después también puede ser clínicamente como llega el paciente, o sea, pacientes que llegan en shock o esta brusca caída del hematocrito como tenía el paciente. Bueno, entonces el 5 hicimos una tercera endoscopía, que ahí también seguimos viendo, lo que agrega era esta úlcera de bordes congestivos a nivel del bulbo duodenal, que antes no tenía, entonces ahora tiene dos, tenía en la cara posterior y en el bulbo, y era un forestrés, la del bulbo duodenal, y la otra 1A. Mica, si querés, yo para responder, Sí. porque en este punto, como mostraste después de la tercera endoscopía, el paciente siguió con caída del hematocrito. El paciente recibía entre 2 y 3 unidades de glóbulos rojos por día, en las últimas 48 horas ya había recibido plasma luego había empezado con su LTP, siempre estaba hemodinámicamente estable, en algún momento con taquicardia ortostática, pero nada más, pero a costa de la reanimación, digamos, con su mismo componente diario. Y después de la tercera endoscopía, seguía con caída del hematocrito. Y la discusión que tuvimos acá después de esta tercera endoscopía era claramente cómo seguir, qué hacer. No sé, aquí de vuelta, Normalmente, si no para de sangrar, hay que usar la radiografía, digamos, hacer una embolización o charlarlo ahí, se charla interdisciplinariamente con el cirujano. Es poco habitual que haya operar una úlcera, pero también es otra posibilidad. Yo creo que en este caso, digamos, si no para de sangrar, la embolización es trataría de forma hemodinámica de compensarlo así. Y en estos años de estar acá, ¿tuviste pacientes que hayan terminado en angio y quirófano? Sí, en angio sí, en estos últimos 2 años tuve fuimos a ver una guardia, pero un paciente trasplantado, Muy cómodo. a las dosis, incomóvil, pero no era claramente el paciente. Pero sí, hemos visto de tener que embolizar por la arteria porque no se estaba sangrado. Cirugía sí no había tanto, es algo que se está perforado o algo. Por sangrado, En la era de los IDP ya es rarísimo mostrar una úlcera perforada porque en general ya con la dosis, el vuelo de omeprazol y la doble dosis o en verdad lo que se usa últimamente le ponemos en estos tipos de sangrado le ponemos altas dosis cada 6 horas. 40 cada 6, es lo que usamos. Igual no hay mucho demostrado al respecto en cuanto a digamos, los trabajos que te ponen 40 cada 2, o sea, lo que más te salva es el vuelo inicial que te estabiliza, digamos, el coágulo, que te genera, digamos, la fibrina. Y después, o sea, no hay mucha diferencia en los trabajos entre ponerle cada 12 horas, cada 6 o bomba de infusión continua en cuanto a la mortalidad del paciente. Pero sí las FOREST 1 son las que más alto riesgo de resangrado tienen. Los pacientes que tienen que quedar internados en unidad cerrada y probablemente vuelvan a sangrar y siempre, la mayoría de las veces van a ser con. Ahora, la tercera endoscopía no es lo que más hacemos. Ahí en la tercera ya es algo que, o sea, lo que sí se puede hacer, que una cosa que se llama OVESCO, que es como, ¿vieron el banding que vos lo ponés por afuera? Acá como un cap y tenés las bandas elásticas. Esto es lo mismo, pero es como una trampa de oso.
O sea, vos colocás por afuera un cap que tiene un clip gigante, que es como una trampa de oso, que vos lo metés, aspirás la mucosa y cierra todo. El tema con el duodeno es que puedes generar una estenosis con esto, para el estómago te sirve porque es gigante y no vas a generar algo ahí. Pero en el duodeno se te puede, digamos, enojar cuando empiezas a hacer la fibrina y todo, y haces un síndrome de Entonces, por ahí tienes que ver bien. Y si lo puedes ubicar bien, porque si está en cara posterior es difícil tirarlo ahí y es muy caro. Con respecto al tratamiento con IVP, tuvo el ingreso 40 cada 6, que lo volvimos a revisar, porque yo creo que eso desde que yo entré a la residencia fue y volvió. La indicación de la bomba estaba, después estaba, después. Actualmente el consenso internacional recomienda para los pacientes, digamos, con úlceras pores 1 y 2, la bomba de infusión, digamos, de 8 miligramos hora de omeprazol, sin evidencia directa de comparaciones entre omeprazol 40 cada 12 y omeprazol que mejoría el resultado. La evidencia es indirecta para estudios como omeprazol y los resultados pueden llegar a ser algo mejor, pero no hay comparación directa. Él tuvo 40 cada 6, cuando después de la segunda endoscopia le pusimos la bomba, estaba 40 cada 6, casi la misma dosis en bola, en cual infusión, entonces lo pusimos en infusión continua, y lo de la discusión fue, ya lo discutimos en parte previo a la tercera endoscopía, se dieron la tercera endoscopía, la médica que había hecho las primeras 2 endoscopías, que había sido una médica que había hecho la segunda por guardia, creía que con 2 endoscopías ya estábamos listos para pasar a otra cosa. Después surgió que tal vez el chico tenía una apertura, digamos, apertura de la mandibular reducida, entonces era bastante difícil, digamos, al principio costó maniobrar con el endoscopio, pasaba justo, los procedimientos se lo hicieron con una sedación, no lo hicieron, digamos, con anestesia y protección de la vía aérea, entonces tal vez no había sido óptimo y sobre que era dificultoso, digamos, el manejo de la bolsa. Entonces se decidió hacer una tercera y se trajeron el OSTC o el OESCO, digamos, para acá, pensando en la posibilidad de usarlo. Así se hizo la tercera. En la tercera, digamos, vieron que había la extensión de las úlceras de referencia era mucho más grande, con distintos focos de sangrado, algunos de babeo y otros de pequeños vasitos que con el endoscopio hacían sangrado bacteriano. Pero bueno, ya cuando la tercera endoscopía, después de la tercera endoscopía, volvió a sangrar, el planteo normalmente fue pasamos a otra cosa o no. Los cirujanos estaban convencidos de que no había que pasar otra cosa, de que el paciente tenía que operarse o perforado, o chocado, o roto, digamos, y creían que tenía que seguir insistiendo con las endoscopías. La verdad que nosotros cuando buscamos ya 2 endoscopías y a otra cosa, por lo menos por lo que está escrito, y los estudios que encontramos son de cómo una segunda endoscopía te disminuye la indicación de cirugía, pero no encontramos nada de 3, 4, 5, 10 endoscopías. Y la realidad es que el chico, digamos, si bien permanecía estable, requería 2, 3 unidades de glóbulos rojos todos los días, 3 unidades de plasma diario, seguramente el chico iba a terminar complicado. Y aún así, como los que tienen en universidad, si lo operan no son los cirujanos, la idea, bueno, ahora vamos a ver bueno, sí, algo que también habíamos leído, que en realidad las hemorragias del tracto superior, o sea, se resuelven 80% en forma espontánea, y de las que permanecen, digamos, con sangrado, logran revertirse con la endoscopía, que era algo que no estaba pasando. O sea, solo un 5% más o menos es que termina en embolización o en cirugía. Bueno, también algo que tuvimos que hacer es optimizar la coagulación, sí, porque tenía caída del TP, así que recibió en total aproximadamente 10 unidades de glóbulos rojos en lo que llevó 3 días de internación y 6 de plasma. Estas son más o menos, o sea, es lo que pude encontrar, de la primera endoscopía y de la tercera, como ven que cambia, digamos, la imagen de la mucosa, justamente acá está como más necrótico y demás por toda la intervención. ¿Querés describirlo? No, lo que sí quería agregar de esto es que, o sea, cuando uno va a tratar una úlcera, digamos que no una por estrés, sino una que haya que tratar, ¿no? Las dobles terapéuticas son lo que está comprobado que funciona. Habitualmente lo que hacemos es una mecánica
y una, o sea, un inyectable seguro, porque cuando vos te metés la adrena, que la diluís 1 en 10.000 para el tracto digestivo alto, en el colon es el 1 en 20.000, y con eso parás el sangrado para poder ver. Una vez que ves qué es lo que tenés un vaso visible o qué es lo que tenés para tratar, ahí tenés que ver si usás el mecánico, que habitualmente es el clip, bueno, una vez o lo que vos quieras, y después tenés las terapias termocoagulantes, digamos, que lo que más usamos es el Gold Drop, que básicamente es un catéter con la punta de oro, un cosito de oro, así, que tocas y coagulás. Y a veces le hacemos triple, o sea, le inyectamos adrena, le un poquito de Gold Drop y después si el vaso quedó ahí muy salido, le hacemos un clip. Pero lo habitual es doble terapéutica. O una térmica más una inyectable, o una inyectable más una mecánica. Okay. Bueno, y ahí como decía Lucas, o sea, la verdad es que el chico iba por su tercera veda, aún así sin resolver el sangrado, digamos, seguía con esta caída de hematocrito y seguía también con episodios de melena, y ahí es como, bueno, ¿qué hacemos después de esto? En un momento se planteó y dijo, bueno, vamos, gastro iba por una cuarta veda, cirugía que sí, que no, que quirófano, qué sé yo. Terminamos haciéndole una angio-TC, ¿sí? Para poder definir si hacemos la segunda línea de tratamiento, digamos, la embolización. Bueno, le hacemos la angio-TC y el chico estaba perforado. Ay. Así que se decidió una laparotomía de urgencia y le hicieron una antrectomía, una duodenectomía y una gastroenterostomosis en un ERUX con 27 años. Tremendo, la verdad. Sí. Para reportar, no se ve. ¿Viste? No, sí, tremendo. Después de eso, logró la estabilidad del hematocrito en 28, dejó de sangrar obviamente, pero bueno, terminó en esto. Digamos que la verdad es que por la literatura también y justamente de la experiencia, digamos, no teníamos nadie que haya visto, ni los cirujanos, ni los gastros mismos, de así tan, que no resuelva y que haya llegado a la cirugía, digamos. Bien, entonces nosotros con este caso, la verdad es que nos pareció reinteresante. Las dos cosas que nos pusimos para poder leer y charlar un poquito es si este paciente en realidad con todo el consumo de AINES que tenía y demás, si tenía indicación o no de IVP profiláctico en las internaciones que tuvo, o irse a casa con omepra. Y en realidad lo de la úlcera péptica refractaria es el sangrado refractario, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo en realidad para que este paciente haga este tipo de úlcera y este sangrado reiterativo? ¿Cuál es la incidencia y cuál es la terapéutica? Bueno, primero Mica va a explicar un poquito lo del IVP. Bueno, ¿se acuerdan cuáles son los factores de riesgo que en las situaciones donde deberíamos usar IVP cuando el paciente le indicamos AINES? ¿No? Bueno, nos repasamos. Justamente lo que discutíamos es si nuestro paciente tenía indicación de la profilaxis y la prevención primaria de toxicidad gastroduodenal por AINES, ¿sí? Las indicaciones, según el Colegio de Gastroenterología y Cardiología en el 2008, fueron la historia de enfermedad ulcerosa previa o complicación de la úlcera, que esté con tratamiento antiagregante dual, o que esté con tratamiento anticoagulante, o que tenga 2 o 3 de los siguientes: edad mayor a 60 años, que esté utilizando glucocorticoides, o que tenga síntomas de dispepsia o de una enfermedad por reflujo. En el 2019, una guía separada de la Asociación de Gastroenterología Americana lo clasificó en alto, moderado y bajo riesgo. Decía que el riesgo alto era cuando tenía antecedente de úlcera complicada o 3 o más factores de riesgo. Riesgo moderado cuando tenía de 1 a 2 factores, y riesgo bajo cuando no tenía ninguno. ¿Y cuáles eran estos factores de riesgo? La historia de úlcera sin complicaciones, edad mayor a 65 años, la terapia de dosis alta con AINES y el uso simultáneo de aspirina, anticoagulantes o los glucocorticoides.
En el caso de nuestro paciente, está utilizando AINES y glucocorticoides por la cirugía, así que mínimamente tenía un riesgo moderado. Por lo tanto, desde riesgo moderado y alto está indicado el uso de la terapia con IVP, ¿sí? Profiláctica para úlceras. Además, uno de los fármacos que estaba utilizando el paciente era el ketorolac, que es mucho más gastrotóxico que otros AINES, 5 veces más gastrotóxico, independientemente de si se usa por vía oral o por vía parenteral. Y incluso en terapias cortas, hay otros AINES que se necesitan 8 semanas más o menos de tratamiento para que tenga realmente riesgo gastrotóxico, pero en el caso del ketorolac, a partir de los 7 días incluso, ya está reportado que tiene mucho efecto gastrotóxico. Entonces, las estrategias de prevención para reducir el riesgo es usar el fármaco, o sea, el AINE, junto con el inhibidor de la bomba de protones, y además de tener en cuenta todos los factores de riesgo que dijimos previamente, es evaluar el estado de Helicobacter pylori del paciente, que nuestro paciente se pidió, pero sigue pendiente, así que todavía no tenemos esos resultados, ¿sí? Sí, los anticuerpos. Bueno, como decía, que la toxicidad gastrointestinal en general no empieza después de varias semanas con el tratamiento con AINES, pero hay que tener en cuenta que el ketorolac, a partir de los 7 días de tratamiento, ya tiene alto riesgo. Y se debe intentar siempre utilizar la dosis más baja y por el menor tiempo posible, justamente para prevenir los riesgos de gastrotoxicidad. Teniendo en cuenta también que el ketorolac no solamente es gastrotóxico, sino que también afecta la función renal. Bueno, y ahí en realidad un poquito con respecto a las causas, de que si tenía o no este paciente para poder desarrollar una úlcera, en realidad como que no vimos mucho porque era un paciente joven, como decía Mica, el tema de la infección por Helicobacter pylori, si bien se estudió, no la sabemos todavía el resultado. Y bueno, el chico era tabaquista, tampoco tenía gran cantidad de consumo, digamos, era 7 paquillers, y esto del alcohol, digamos. Así que sería el uso de los AINES, digamos, y el fumar. Pero no me parece así como algo masivo como le pasó, digamos, si bien tenía estos antecedentes. Bien, y con respecto al tratamiento quirúrgico, en realidad, como estamos hablando, no es algo que se vea con mucha frecuencia, y de hecho disminuyó el porcentaje desde el 1900, digamos, de internación de estos pacientes que requieran tratamiento quirúrgico. Sí, las indicaciones, algo como charlábamos con cirugía, son cuando el paciente se perfora, tiene una obstrucción, o se sospecha malignidad. Bien, y leímos este artículo. Algo que quería decirles es que en realidad, que ya había hablado del tema del 80% sí resuelven en forma espontánea, y que la cirugía solo se realiza en el 5% de los pacientes, pero que tiene alto riesgo de mortalidad, obviamente en pacientes que tienen comorbilidades, ¿sí? No sería el caso de este chico. Bien, entonces sí son una emergencia estas hemorragias digestivas, y la mortalidad en estos pacientes es tan alta como aquellos que por ahí intercurren, digamos, mismo en desangrados en el hospital. Y como habíamos hablado, el tema de otros tipos de tratamientos era la angiografía o bien la embolización. Y vimos que la cirugía tenía alta tasa también de mortalidad, y en un primer momento, si bien era como el tratamiento de elección, debido a estas complicaciones, sea como la segunda opción, la embolización, y esto que dice al final, de que ahora se recomienda tratar una nueva hemorragia con un segundo procedimiento terapéutico endoscópico. Por eso también es que se reintentó también, seguir con las endoscopías, hasta, ya llegó a un punto que ya no más, y había que ir por otro lado, digamos. Y ahora lo que quería decir es que, ahora está estable el hematocrito. Marco, lo tenés vos, ¿no? No sé si querés decir algo. Sí, que habíamos visto que, está en proceso la cirugía todavía de Helicobacter pylori, y le habían pedido para celiaquía. No sé si charlaron algo más ahora que está en piso. ¿Quién lo tiene? Sí, digamos, ahora es estable, está haciendo el grado abdominal, luego iba a el grado, y el hematocrito que viene aumentando con un poquito todos los días. Está entrando ya en esta
me quedó para enviarle. Bien. Lo que no me quedó claro fue porque tiene una cirugía Para celiaquía. celiaquía. Ok. Pero no sé si eso alguien lo sabrá de acá. Los que vieron todos los estudios, tiene usaje de gastrina pedido, tiene serología para el glucosililo, tiene para la celiaquía también, todos los gastroenterólogos. Yo creo que en el momento agudo no se puede identificar el Helicobacter pylori y hacer una serología para el Helicobacter pylori no se va a hacer diagnóstico del Helicobacter pylori en tu digestivo, en una población de prevalencia elevada de Helicobacter pylori, con lo cual no tiene mucha utilidad. Y usar la gastrina aislada también en un momento agudo en que podría tener hipergastrinemia en otras causas, tampoco te va a hacer diagnóstico de sensor inherencio. Con lo cual, no sé, son estudios que creo que no van a ser determinantes, digamos. Lo que sí, es interesante que la cirugía, la impresión, digamos, quirúrgica de los cirujanos, o sea, que el duodeno estaba todo enfermo, ¿no? O sea, la pared del duodeno, al tacto, digamos, en el quirófano, era normal. Ahí me dicen normal porque era el duodeno era una úlcera péptica entera, no lo sé, pero la pared del duodeno estaba toda normal. El chico no tenía antecedentes de nada, tenía una vida normal, absolutamente no tenía ningún síntoma gastrointestinal crónico ni nada. Pero, no sé, veremos la manera de hoy, que no se alguna otra cosa, digamos, que son concomitantes, por lo cual tuvieron de duodeno enfermo previo, la verdad que no, tampoco. Pero es medio rebuscado porque el chico tiene una enfermedad aguda sin ningún antecedente previo y con una cuestión predisponente también reciente, claro. Pero bueno, digamos, de leer lo que está escrito a nuestra experiencia local, nos pasó eso, que los cirujanos realmente tienen mucha reticencia a meter en quirófano al chico, a pesar de que lo que está escrito es 2 endoscopías, digamos, y otra cosa. Por estas cosas que tradicionalmente obviamente porque está publicado, los chicos que llegan al quirófano se mueren mucho, pero bueno, eso también depende de cómo llegan y en qué situación llegan al quirófano, pero históricamente, y quiénes son los que salen a refractar, probablemente los que salen a refractar no son los chicos de 17 años, sino son los pacientes comórbidos, entonces ese tipo si se opera obviamente tiene una mortalidad elevada. Los cirujanos tenían mucha reticencia a meterlo en quirófano y cuando llegamos a hablar con el angiografista, cuando íbamos a hablar de angiografía y antes de que viera que estaba perforado, digamos, lo que nos decía Pablo Rodríguez, que en su experiencia, digamos, lo que decía ahí era medio variable, pero que la efectividad de la angiografía para sangrados altos sería entre el 50 y el 90%, dependiendo de la serie, mucha variación. Pero Pablo Rodríguez decía ahí, mira, un sangrado alto, la verdad que mucho, no sé si tengo para hacer, o sea, como que a priori, digamos, la expectativa del angiografista de los resultados del estudio no era muy alta. No sé si eso se basa en que tiene escasa experiencia porque es infrecuente, porque la experiencia acá no es grandiosa con la angiografía. Pero bueno, de cualquier manera íbamos a una angiografía hasta que en realidad íbamos a una cuarta endoscopía, igual ya estábamos planteando la posibilidad de la angiografía, en el caso de la endoscopía no lo podían resolver y tener una cirugía que estaba temporada. Pero nosotros hacía un par de días que estábamos, por lo menos insistiéndole con que con lo que estaba escrito no era lo que estábamos haciendo, no, pero era la primera vez que estábamos viendo cosas así. Sí. A la enfermedad celíaca, digamos, es como que una vez, toda persona casi que pasa con un consultorio de gastro se va con anticuerpos de enfermedad celíaca porque o sea, la enfermedad celíaca puede ser o asintomática o tiene un montón de síntomas, incluso la dispepsia es un síntoma de algunas celíacas que tienen distensión abdominal, dolor y anticuerpos positivos y enfermedad celíaca. O sea que yo creo que fueron más por ese lado y por el tema de buscarle la vuelta de por qué un duodeno, un tipo de 20 años se perfora y se hace una úlcera así sin tener ninguna predisposición previa, entonces buscándole un poco de errónea por ese lado. Creo que lo que como el ELISA HB y la TSH para nosotros. Claro. No importa lo que Claro. Bueno, nada, la verdad es que nos pareció novedoso e interesante. No sabíamos mucho, como decía, del tema de la experiencia de los que estábamos abordando esto, digamos, así que lo quisimos compartir, Agustina, lo quisimos compartir con ustedes y bueno, eso es todo. Gracias. ¿Cómo? Sí, en un momento lo pensamos, pero en realidad como que no se incluía dentro del riesgo, digamos. En estudios convencionales de coagulación normales, no tenemos a disposición los métodos, digamos,
colásticos, tromboelastogramas, para hacerlo, digamos, que habría sido ideal, digamos. Este chico nos guiamos en el manejo de la coagulación por los estudios convencionales, o sea, los saques, digamos, TP, KPTT, los saques de plaquetas y fibrinogen. La verdad que guiándose por esos valores, la verdad que está todo bien. Incluso llegamos a hablar con hemato y con la verdad que lleva bien. Tiene una causa clara de sangrado, evaluado en agudo, digamos, con un vídeo, no tiene mucho sentido. Pero sí, bueno, en cuanto a la corrección, digamos, del coagulograma, nos guiamos por una estrategia basada en los métodos convencionales, en donde tal vez si hubiéramos tenido a disposición los métodos colásticos, te aportan tal vez más información y entre otras cosas te pueden aportar información sobre algún trastorno, digamos, de la coagulación que no se manifieste con los métodos convencionales, que es sensible y limitada. Quizás encontraron algo de cuánto dejaste de respirar, si como metra 20 o metra 40, cuánto de todo. ¿Es distinto? Para la prevención primaria, En realidad no, o sea, no aclaraba cuánto sería la dosis. ¿Cuál Sí es la decía, dosis? claro. En teoría es una dosis simple. Claro, sí, no. Principalmente la dosis son claras. No, después por ahí, como prevenir. Cuando el tipo se perfora, ¿hace síntomas o le piden la toma por el tipo, Refirió algo de... él había dicho el 48 horas antes, hizo 20 minutos de un dolor en el epigastrio, dijo, me empezó un dolor acá y después sacó un par de eructos, sacó un par de gases por acá y el dolor se fue 30 minutos. Y un dolor con una intensidad leve,